Aleluya, que la paz y el gozo de Jesucristo siempre estén con todos ustedes. 愿神的平安与喜乐与大家同在。 Le doy gracias a Dios que tengo esta oportunidad para regresar a Argentina y Buenos Aires. 我感谢神有这个机会能够回到阿根廷布宜诺斯艾利斯教会， Y también que esta noche podemos adorar a Dios juntos. 而且今天晚上能够在这里一起聚集敬拜神。 Hace un rato que no dar un sermón en español, en castellano. 有一段时间已经没有用西文讲到了， Y creo que también mi castellano ahora tengo un acento mixto. 而且现在我的西文的腔调有 Un 腔调， poquito de México, un poquito de la República Dominicana y porteño también. 有多米尼加有墨西哥跟阿根廷的腔调。 Entonces, esta noche voy a tratar lo que pueda, sí. 那今天晚上我尽力把讲。 Y esta noche quisiera compartir el tema que tu fe sea eficaz. 今天晚上要跟大家分享，愿你的信心有功效，显出功效。 Ahora leamos Filemón. 我们来看腓利门书， Leamos Filemón, 腓利门 versículo 4 a 6. 的 Filemón solamente tiene un capítulo 1, versículo 4 a 6. 腓利门书第4节到第6节。 Filemón, versículo 4. 腓利门第4节， Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. 5. 第5， Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. 6. 6， Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. 第4节，我祷告的时候提到你，常为你感谢我的神弟，因听说你的爱心，并你向主耶稣和众圣徒的信心。第6，愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们各样善事都是为基督做的。 La carta de Filemón solamente tiene un capítulo. 腓利门的书信只有1章， Y también es un libro en la Biblia que quizá no leemos mucho. 这个书卷我们在读圣经的时候可能比较没有常读。 Aunque es corto, pero es un libro en la Biblia con muchas enseñanzas. 虽然很短，可是在圣经里面它也是有很多的教训。 Y es una carta de Pablo cuando era prisionero en Roma. 这是保罗在罗马被囚的时候写的书信。 Y durante este primer encarcelamiento en Roma escribió 4 letras. 当保罗第一次在罗马被捆的时候，有写了4封书信 en la Biblia. ¿No? 被列在圣经里面的。 Efesios, 以弗所书、 Filipenses, 腓利门书、 Colosenses 哥罗西书 y al final Filemón. 跟腓利门。 Y Filemón es único de los demás en que es una carta personal. 只有腓利门是个人的书信， Los demás son para iglesias, para congregaciones. 其他保罗所写的书信是给教会的。 Y ahora si leamos Colosenses 4, 如果我们看哥罗西书第4章， versículo 7, 4章7节， Colosenses 4, versículo 7, 哥罗西书4章7节， dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Versículo 9. 第9节， Lo acompaña Onésimo,
amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. 第7节，有我亲爱的兄弟推基古要将我一切的事都告诉你们，他是忠心的执事，和我一同做主的仆人。第9节，我又打发一位亲爱忠心的兄弟阿尼西姆同去，他也是你们那里的人，他们要把这里一切的事都告诉你们。En versículo 9 se ve este personaje Onésimo. 在第9节有提到阿尼西姆。Esta persona también está registrado en la carta de Filemón. 这阿尼西姆也在腓利门书里面有被提到。Entonces se ve que Filemón, creo que la carta de Filemón fue enviada por un trabajador llamado Tíquico junto con la carta de Colosenses. 腓利门书应该是推基古带去。跟哥罗西书一起带去的。对，呀。Entonces, esta noche quisiera compartir un tema de Filemón y también la próxima semana también. 所以这星期跟下星期要跟大家分享腓利门书。Y esta noche nuestro tema sale de Filemón versículo 6 que acabamos de leer. 那今天晚上的题目是出于第6节。我们刚才所读的。Aquí Pablo ora para que la fe de Filemón sea eficaz. 保罗说他为腓利门祷告，让他的信心有功效。Y creo que conocemos la palabra eficaz bien. 我们都知道功效这个字的意思。Si algo es eficaz, significa que se puede tener éxito en lograr un resultado deseado. 有功效就是一件事情能够达到所要达到的目标。Por ejemplo, creo que todos nosotros con la experiencia más o menos tenemos un método efectivo para mejorarse de la gripe. 比如说我们感冒，我们都有经验说怎么样让它比较好。Quizá es una marca especial de medicamento. 或比如也知道哪一牌子的药比较好。O comer algo especial como sopa de pollo o algunas frutas. 或者是要吃什么特别的食物，比如喝汤啊，还是鸡汤，还是水果。Si algo no es eficaz, será rápidamente desechado. 如果有什么事情是不会有功效的，那我们就不会去，我们就把它放弃。Me acuerdo que durante el mundial en junio este año, 我记得在今年的世界杯， la selección argentina en el primer partido no jugó bien. 阿根廷在第一回的球赛，他没有踢得很好。Contra Islandia. 冰岛跟冰岛。Y por eso en el próximo partido creo que cambió unos jugadores y también las tácticas. 所以在第2回比赛的时候，他们有换球员跟改进一些技术。Para encontrar algo más efectivo, más eficaz para ganar partidos. 就是为了寻找比较有功效的方法，能够胜过那个对方。So la palabra eficaz creo que es bien entendido. 所以功效这一个字呢，大家都知道它的意思。Entonces, teniendo esto en cuenta, la fe también tiene que ser eficaz. 那同样的，在我们的信心上也是要有功效。Tiene que lograr el resultado deseado. 我们要能够达到我们所要的功效。Entonces, esta noche vamos a hablar de dos preguntas. 所以今天晚上我们要谈到2个问题。Primero, vamos a hablar más generalmente. 第一个是比较广阔性的， Y que es, ¿qué es una fe efectiva? 就是什么是
有功效的信心。 Y después vamos a hablar más específica a la letra de Colosenses. 那第二呢，就是比较基于哥罗西书所谈 Más específica a la letra de Filemón. 就是腓利门书所谈的信 Y 心。 que, o sea, ¿cómo quiere Pablo que Filemón, este creyente, haga efectiva su fe? 就是保罗怎么样传达腓利门，让他能够显出更好的信心。 Entonces vamos a hablar de la primera pregunta ahora. 那现在我们谈第一个 ¿Qué 方面， es una fe efectiva? 什么是有功效的信心？ Leamos Filemón versículo 6 otra vez. 我们再来读一次第6节，腓利门书第6节。 Dice, y pido para que la participación de tu fe sea eficaz. Se ve la palabra participación. 这里说，愿你与人所同有的信心显出功效。这里强调同有。 La palabra participación también se puede traducir como comunión en la fe. Comunión. 就是也可以说团契。团契。 Y por eso, una fe efectiva, primero, hay que ser la fe común, la fe correcta. 所以要有功效的信心，第一要是一个正确的信心。 Acuérdense que en la época apostólica y en el Nuevo Testamento entero, solamente había una fe común. 在新约跟使徒的时代，只有一个共同的信心。 Leamos Efesios 4. 我们看以弗所书第4章， Efesios 4. 以弗所书第4章Efesios 4, versículo 4. ，4章的第4节。 Efesios 4:4. 以弗所书4章4节。 Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. 5. 第5节。 Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6. 第6。 Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, aquí se ve que según Pablo y también según la Biblia, solo había y hay una fe. 所以根据圣经跟保罗所说的，信心只有一个， La fe es única. 是独一的。 Y por eso también cuando Pablo escribió a Tito, dijo, leamos Tito 1. 所以保罗对提多也有讲一样的话。我们看提多书， Tito capítulo 1, 提多书第1章 versículo 4. 第4节。 Tito 1, versículo 4. 提多书第1章第4节。 A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, se ve las palabras la común fe. 这里也提到我们的共信之道。 Entonces, para una fe ser eficaz, hay que ser la fe correcta. 所以要信心有功效，第一就是要一个正确的信 Y 心。 hoy en día, gracias a Dios, nosotros estamos en la verdadera iglesia de Jesús. 那我们感谢神，我们能够在真耶稣教会里面， Creemos que nosotros es la iglesia verdadera, que somos la iglesia, que somos el mismo cuerpo con la iglesia apostólica. 而且我们相信我们跟使徒教会是同样的。 ¿Por qué? Porque tenemos la misma fe, el mismo espíritu, el mismo Dios, 因为我们有同样的信心，我们有同样的神， el mismo bautismo. 同样的洗礼。 Entonces, si nosotros
entendemos las creencias básicas, 所以 entonces tenemos la fe común como los apóstoles. 所以如果我们有那个基本的信仰，就是知道基本的信仰，那我们就是跟使徒时代的信仰是一样的。Bueno, el segundo punto es que una fe efectiva se construye sobre el conocimiento. 然后第二点，有功效的信心是建立在知识 Sí. 上。 Ahora leamos Filemón otra vez, versículo 6. 我们再看腓利门书第6节， Filemón, versículo 6, 腓利门第6节， que dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esta traducción es mejor que la versión china. 西文的翻译比中文的还要清楚，比较好。 Para mí, la versión china no es muy clara, sí. 中文的不是很 Y 清 no 楚它 es 的意思。 muy cerca del griego. 没有啊 Eh.，不 Pero 近， la versión castellano es mejor. 它没有依照希腊文的意思。 Que la fe hay que ser en el conocimiento. 就是它应该意思是说，信心要在知识上。 ¿Y conocimiento de qué? De todo el bien que está en vosotros, que en nosotros por Cristo Jesús. 那什么知识呢？就是基督里面的一些的所有善事上。 Si nosotros tenemos una fe basada en conocimiento incorrecto, va a generar fruta no deseada. 如果我们的信心是建立在不正确的知识上，那我们就没有没有好的果子。 Por ejemplo, piensen en Pablo antes que creyó en Jesucristo. 我们可以想到保罗，他还没有信耶稣之前的行为， ¿Tenía fe? Sí, tenía fe. 他有信心吗？有， Pero no era basada en conocimiento correcto. 但是他的信心不是建立在正确的信仰上。 Entonces, ¿qué pasó? 那发生什么呢？ Su fe y su fervor le hicieron perseguir a la iglesia. 就因为那样子，因他的信心跟他的热忱，他就开始逼迫基督徒。 Entonces, sí, es muy bien que nosotros somos creyentes, 我们是信徒很好， pero tenemos que seguir seguir investigando, estudiando la Biblia y tener más conocimiento de las palabras de Dios. 但是我们要不断的继续研读圣经，知道神的话语。 Hay diferencias entre un creyente y un discípulo, ¿no? 基督徒跟信徒跟门徒。信徒跟门徒有区别。 Un creyente solamente creer, ¿no? 信徒只是相信。 Y es más fácil ser creyente. No hay que hacer mucho. 做信徒是比较简单的。 Pero lo que quiere Dios es discípulos. 但是神所要的是门徒。 Y ser discípulos significa que nosotros siempre estamos tratando de seguir las palabras y conocer las palabras de Dios. 那做门徒呢，就是我们要跟随，要履行神的话。 Sí. Entonces, no solo creer y ya está, ¿no? 所以不是只有信就好了。 Y que podamos explicar a otros por qué creemos así. 我们要有能力，能够去跟人家解释为什么我信， Y que podamos saber dónde está registrado en la Biblia, ¿no? 而且我们要能够知道记载在圣经的哪里那些道理。 El tercer punto 那第三点呢， es que una fe efectiva
debe lograr el resultado deseado. Es como la definición, ¿no? 那第三点，有功效的信心就是能够达到所要的目的。 ¿Y qué es el resultado deseado de la fe en Jesucristo? 那我们在基督心上的什么目标呢？ Podemos hablar de este punto en dos aspectos. 这个可以提到2个方面。Podemos hablar del resultado deseado en la próxima vida primero. 第一可以谈到来世的目标。 La razón principal de creer en Jesucristo es para ser salvo, ¿no? 我们信耶稣就是为了要能够灵魂得救。 Que seamos salvados de nuestros pecados y de la ira de Dios. 我们能够蒙神赦免。 Y para llegar finalmente al reino celestial. 我们可以逃开我们的罪，然后得到永生。 Entonces, podemos pensar en nuestra fe, que si nuestra fe puede cumplir esta meta. 那我们要看看我们的信心能不能够达到这个目标呢？ Pero entonces, en este caso, porque nosotros estamos en la verdadera iglesia de Jesús. 然后在这方面上，我们因为已经在真耶稣教会里面， Y tenemos la misma fe y estamos practicando la fe de la Biblia. 而且我们有共同的信仰，而且我们在行圣经的道理， No habrá problema en el futuro. 所以我们应该没有问题。 Pero tenemos que seguir creyendo. 可是我们还是要不断的相信。 También podemos hablar del resultado deseado en esta vida. 那另一方面呢，就是谈到今世的信心所显出的功效。 No sé si alguna vez piensan en qué es el propósito de tener fe en esta vida. 不知道大家有没有想到，我们信心在今生所要达到的是什么目标呢？ Creo que cuando leemos la Biblia, creo para ser más simple, más sencillo, es solamente amar a Dios y amar al hombre. 比较简单的来讲，就是爱神跟爱人。 En esta vida tenemos que obtener y hacerlo. 就我们在今生要达到的，就是要爱神跟爱人。 Y también el amor no es solo un sentimiento, sino tener acciones. 那个爱心不是只有一种感觉，是要有行动的。 Entonces, acerca de amar a Dios, 那关于爱神方面， bueno, en la Biblia hay muchas enseñanzas cómo hacerlo. 在圣经上面记载很多怎么样做的事。 Pero tenemos que creer en estas palabras. 但首先我们要先相信这些话。 Y después de creer, practicarlos. 那相信后呢，我们要去做。 Por ejemplo, guardar el día de reposo. 比如守安息日。 Nosotros sabemos que guardar el día de reposo es parte de la fe bíblica. 我们知道守安息日是圣经信仰上的一部分。 Y porque tenemos esta fe que creemos que es la verdad, cuando nosotros hacemos, vamos a amar a Dios. 那因为我们知道这个信是正确的，是真的，所以我们如果去做的话，就是在爱神。 Porque entendimos que está registrado en los 10 mandamientos. 而且是被列在十诫里面的。 Y los primeros 4 mandamientos tratan de amar a Dios. 十诫的前面4条是讲论关于爱神的部 Y 分。 número 4 es guardar el día de reposo. 那第4条就是要守安息日。 Entonces hay muchas diferentes enseñanzas parecidas. 那有很多类似的教训在圣 Y 经。 tengamos que leer la Biblia más y orar más
para conocer y saber cómo amar a Dios aún mejor. 所以我们要多读圣经跟多祷告，才能够知道怎么更爱神更深。 Sí. Y acerca de amar al hombre, también hay muchas diferentes enseñanzas en la Biblia. 而且关于爱人，在圣经里面也有很多的记载。 Un ejemplo es compartir el Evangelio. 比如跟人家分享道理、福音。 Si creemos en la Biblia y también que habrá el juicio de Dios, 因为我们读圣经，我们知道说末日有审判。 y la mejor manera de amar nuestro prójimo es compartir el Evangelio para que sean salvos. 那我们怎么爱我们的邻舍呢？就是跟他们分享福音，让他们能够得救。 Entonces, la fe efectiva tiene que lograr estos resultados. 所以有功效的信心，就是要能够达到这一些目标。 Ahora leamos Filemón versículo 2. 现在我们来读腓利门书第2节， O desde versículo 1. 我们从第1节开始。 Filemón versículo 1. 腓利门书第1节， Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaboradora nuestro, 2, 第2节， a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. 第1节，为基督耶稣被囚的保罗，同兄弟提摩太写信给我们所亲爱的同工腓利门弟儿和妹子亚菲亚，并与我们同当兵的雅基布，以及在你家的教会。 En versículo 2 se ve que Filemón ya tenía una fe bastante eficaz. 从第2节我们可以看到，腓利门他其实已经有一个很有功效的信心。 Porque en versículo 2 dice que la iglesia estaba en su casa. 因为第2节的后半段提到在你家的教会， Indica que Filemón probablemente era un creyente bastante ferviente. 可以推想说，腓利门他是一个很有热忱的信徒， Y indica que amaba a Dios constantemente. 而且是很很爱神的。 Porque no es fácil recibir todos los creyentes en su propia casa, ¿no? 因为能够接纳所有的信徒在他的家里，不是一很简单的事， Porque va a perder como la privacidad， privacidad, ¿sí? Privacidad. 因为他会失去隐私啊。 O quizá algunos creyentes también rompen algunas cosas. 或许有一些信徒会把他家的东西弄坏，还是什么的， Sí. Entonces no es fácil hacerlo. 所以不是很简单让家变成教会。 Pero amaba a Dios. 可是他爱神， Tenía una fe que realmente amaba a Dios. 他有一个爱神，他有信心。 Y ahora leamos versículo 7. 我们现在来读第7节， Versículo 7. 第7节。 Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. 第7节，兄弟啊，我为你的爱心大有快乐，大得安慰，因众圣徒的心从你得了畅快。 Aquí dice, han sido confortados los corazones de los santos. 第7节最后写说，因众圣徒的心从你得了畅快。 Y sugiere que Filemón ayudaba físicamente los miembros de la iglesia también. 可以推测说，他
也帮助教会的信徒。Sí, porque confortar en la Biblia a veces tiene este sentido de ayudar físicamente, como con dinero o diferente ayuda física. 这里的所用的字，原文有帮助，帮助就是在经济上或者别的事情上有帮助。Entonces también creo que es evidente que él también amaba a los miembros, a su prójimo. 所以很明显，他也很爱教会的兄弟姐妹。Entonces Filemón tenía una fe bastante eficaz. 所以腓利门的信心是很有功效的。Entonces podemos pensar en nosotros mismos también. 那我们可以检讨我们自己， ¿Cuál es la calidad de nuestra fe? 我们的信心的品质是多 ¿Es 好？ eficaz? 是有功效的吗？ Que primero, que todavía estamos dentro en la verdad, que creemos todas las creencias básicas. 第一，我们想说，我们是否以相信所有的基本信仰呢？ O si tenemos algunas dudas. 还是我们对教导有怀疑？ O si pueda nuestra fe amar a Dios y también a los miembros. 第二，那我们的信心能有爱神跟爱人吗？ Esto es algo que tenemos que pensar. 这是我们要想的。 Ok, ahora vamos a hablar de más específicamente a Filemón. 那现在我们要谈腓利门本身。 ¿Cómo quiere Pablo que Filemón haga efectiva su fe? 保罗要腓利门怎么样把他的信心显出功效来呢？ Y para explicar esto, tenemos que explicar el contexto de esta carta también. 那要谈这个，要先解释这个的背景。背景。对，por ejemplo, bueno, en esta carta vamos a ver esta persona Onésimo. 在这个书卷里面谈到第10节。阿尼西姆。Onésimo. Por ejemplo, en versículo 10. 在第10节里面。 Y cuando leemos esta carta, se entera que Onésimo fue el esclavo de Filemón. 如果我们读这个书信，就知道说阿尼西姆原本是腓利门的仆人。 Y por alguna razón parece haberse escapado de Filemón. 那因某种因素，他就逃离腓利门。 Por ejemplo, leamos versículo 15 y 16. 我们可以读第15、16节。 15. 15节。 Quizá se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre. 16. 16节。 No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. 15节，他暂时离开你，或者是叫你永远得着他。16，不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟。在我实在是如此，何况在你呢？这也不拘是按肉体说，是按主说。 Sí, entonces Onésimo fue el esclavo de Filemón. 所以阿尼西姆原是奴仆，是腓利门的奴仆。 Aunque Onésimo escapó de Filemón por el arreglo de Dios, Pablo se encontró con Onésimo en Roma. 那虽然阿尼西姆逃离，可是因神的安排，他遇到了保罗。 Y mientras Pablo estaba en la prisión. 当保罗被囚在罗马的
监牢里的时候遇到的。Y a través de la predicación de Pablo, Onésimo ha creído en Jesucristo. 那因为保罗的传道，所以阿尼西姆相信了基督。Leamos versículo 10. 我们来读第10节， Filemón 10. 腓利门书第10节。 Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. 就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西姆，求你。 Aquí, engendrar no es algo literal. 这里所谈的生不是生那个原本的字， Pero es algo espiritual, ¿no? 是灵里面所讲的意思。 Engendrar espiritualmente como predicar y después fue bautizado. 就是在灵里面生的，就是相信福音，然后在之后有受洗。 Y ahora con esta carta, Pablo está enviando a Onésimo de vuelta a Filemón. 那这个书信呢，保罗把阿尼西姆再次的叫他回去跟腓利门， Y le está pidiendo a Filemón que lo reciba. 差阿尼西姆回去跟腓利门在一起，然后叫腓利门要接受他。 Como se dice en versículo 12. 就记载在12节。 Versículo 12 dice, te lo envío de nuevo, tú pues recíbelo como a mí mismo. 12节，我现在打发他亲自回你那里去，他是我心上的人。 ¿Y qué significa recibir Onésimo? 那什么是接受他呢？ En realidad trata del perdón y la reconciliación. 其实是谈原谅跟和好。 Sí. Entonces, ¿qué quiere Pablo? ¿Qué quiere Pablo haga Filemón 那保罗要腓利门做什么呢？ para tener una fe más eficaz? 要怎么让腓利门能够的信心更有功效呢？ Es perdonar a Onésimo y recibirlo. 就是要原谅阿尼西姆跟接受他。 Entonces, una fe efectiva equivale a vivir esta parte de lo que creemos. 所以有功效的信心，就是能够做出这些事来。 Por supuesto, hay muchas otras cosas que tenemos que vivir, pero en esta carta tenemos que pensar en si nosotros estamos perdonando uno a otro. 当然还有很多事情可以做，但在这个书信里面要教导我们的是怎么样能够原谅人。 Porque si no hacemos esto, nuestra fe no es eficaz. 如果我们没有办法原谅人，那我们的信心就没有功效。 Sí. Porque no es amar a nuestro hombre, a nuestro prójimo. 我们没有在爱别人、其他人。 Y también el perdón es el núcleo del cristianismo. 而且原谅也是基督教里的中心的思想中心。 Porque Jesucristo vino a este mundo es para perdonar al mundo, 因为耶稣他来世界就是要原谅世人， para morirse, derramar su sangre y por su sangre perdonar a nosotros. 他为人流血钉十字架。 Sí. Y también es una enseñanza crítica de Jesucristo y también sus apóstoles. 而且也是耶稣跟门徒使徒他们所教导的。 Jesucristo habló de el perdón en Mateo 6, versículo 11, versículo 12. 耶稣在马太福音的第6章 Mateo capítulo 6, versículo 12. 第12节，
我们看马太福音6章12节， Versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14. 14节， 14. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. 15节。 Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, estos son las palabras de Jesucristo. 这个是主耶稣的话。 Y también después, en capítulo 18, Jesucristo dio una parábola sobre el perdón también, muy conocido. 而且在18章里面，主耶稣有谈到一个跟原谅有相关的比喻，饶恕的比 Y 喻。 sus discípulos también enseñaban a los miembros en la misma manera. 而且之后，耶稣的门徒也是同样教导，这样子教导。 Por ejemplo, en Efesios 4. 比如在以弗所书第4章， Efesios 4, 以弗所书第4章 versículo 32. 第32节， Efesios 4, versículos 32. 4章32节。 Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 32节，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。 Sí. Entonces, es importante pensar en esta enseñanza, si nosotros estamos haciéndolo. 所以我们要思考这些教训，看我们有没有在做， O si todavía tenemos como ¿cómo se dice? Un grudge. Un resentimiento en nuestro corazón. 我们要查看是不是我们还有怀恨在心。 Sí, porque si todavía está allí, entonces tenemos que esforzar más en la fe. 如果有的话，那我们在我们的信心上就要更加的努力。 Yeah. Y bueno, perdonar no es fácil, es la verdad, no es fácil. 当然，饶恕这件事不是很简单的。 Pero hace unos meses vi una charla de una cristiana. 几个礼拜前，我有听到一个基督徒的演讲， Y ella se llama Rachel Den Hollander. 他的名字是 Rachel。 Ella apareció en las noticias en los Estados Unidos. 他在美国的新闻里面有， ¿Por qué? Porque ella era o hacía gimnasia. Gimnasia. 就是他做体操， sí. Y en los Estados Unidos había un doctor que abusaba sexualmente a los atletas, sí. No. 因为在美国有教练都会强暴 Sí. Que se llama Larry Nassar, sí. Ya. Y bueno, Rachel fue la primera persona que ¿cómo se dice? 讲出来 给广东， que contó todo y también
hizo un Denuncia. un denuncia， denuncia，是吗？就是告他，然后对，是你说的。denunció contra él，sí。他是第一个在美国正式 Yeah. 控告这个人的。 Y después salieron como más que 100 atletas que también experimentó la misma cosa. 因为他勇敢的讲出来，所以之后有更多的运动员也出来。 Y ella podía perdonar a él. 那这个瑞全他原谅了那一个人。 Sí. Y en su charla habló sobre la justicia y el perdón. 在他的演讲里，他谈到公义跟原谅、饶恕。 Que muchas veces estos temas a veces como se parece son en tensión uno contra la otra, ¿no? 他讲这两个的事情好像是对立的。 Que si quiere la justicia no puede perdonar a la otra persona. 好像说，如果一个人要有公义，那他就是没有办法去饶恕 Pero 人。 ¿cómo pueden ser buenos los dos en el mismo tiempo? 那怎么样能够在两个方面都是好的呢？ ¿O se pueden perseguir ambos? 可以两个都达到吗？ Y cuando estaba pensando en esto y también luchando dentro de sí misma sobre perdonar y la justicia, ella tuvo una conclusión. 他说他在思考关于公义跟怜悯的饶恕的时候，他达到一个结论。 Ella dijo que la justicia siempre implica una apelación a un estándar. 就是这个公义一定是有一个标准才一定要针对一个标准。Que la bondad y el mal también que sí, existen. 就善跟恶是存在的。 Y bueno, y la justicia no depende de ninguna persona. 然后公义不在于人， Es algo impersonal, es algo verdadera, 是公义是真 absoluta. ¿No? 是实在真正的。 Sí. Pero el perdón implica resentimiento personal y amargura personal. 那饶恕呢？它里面有怀恨跟原谅， Y un deseo personal de venganza. 有想要报复的心。 Y entonces la justicia es conformidad con una norma externa. 所以公义是符合一个外在的标准， Y no desaparece cuando liberamos el resentimiento, cuando perdonamos. 那公义，我们的怀恨如果消除，对，就是我们原谅人的时候，其实这个公义不会就消失掉，还是存在的。Entonces la justicia no depende de la respuesta personal. 所以公义不在于一个人的回应。 Y puede perdonar y la verdad de lo que sucedió no cambia. 那一个人可以饶恕，然后那个发生那个事实是不会变的。 Si era mal, es mal. ¿No? 如果那个人是坏的，他还是坏的。 Y no excusa ni tampoco minimiza lo que realmente sucedió. 而且不会把那个事情改变。 Entonces, creo que con estos conceptos, creo que es más fácil para separar
lo que sucedió y también nuestros sentimientos. 所以依据这些想法，就是可以分开，把事情所发生的事情跟公义分开来。Y ojalá que es más fácil para liberarnos del resentimiento. 那希望能够借着这些，能够排除我们的怀恨。Y también con el amor de Dios que siempre nos conmueve. 那也因借着神的爱，常常感动我们。Con la fuerza del Espíritu Santo. 借着圣灵的能力， También podemos perdonar uno a otro. 我们也能够互相饶恕。Entonces vamos a continuar con otro mensaje de Filemón en el viernes que viene. 那下个星期五聚会，我们再继续腓利门书的教导。Esperamos que nuestra fe siempre pueda ser eficaz. 希望我们的信心都是有功效的。Ahora cantemos himno 356. 我们唱赞美诗356首。